a leer. ¿Estamos en qué carta que no me acuerdo? Ah, bueno, háganme acuerdo porque yo... No, Primera de Corintios. Una iglesia con sus líos, ¿no? Y sus problemas, como toda iglesia. No dista de las de hoy, hermanos. No dista, no hay distancia. Primera de Corintios, vamos en el capítulo 3. Vamos a leer capítulo 3, del 1 al 9. Del 1 al 9. Es un pasaje muy rico, hermanos. Muy rico, muy interesante también. Dice lo siguiente: de tal manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolo, y otro, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es un pasaje muy rico en el aspecto siguiente, ¿no? Dice, de tal manera yo, hermanos, que no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, era una iglesia que estaba en una etapa de crecimiento, estaba en una etapa de niño espiritual, ¿no? El niño, cuando alguien se acuerda cuando era niño, no, los berretines que hacían, no. Algunos sí, otros no. Y el niño espiritual tiene ciertas características al niño natural. El niño espiritual es aquel que se queja por todo. Ah, Dios, me pasó esto. Ah, Dios, me pasó lo otro. Ah, Dios, me pasó lo otro. Y vivimos quejándonos contra Dios. ¿Por qué? Porque no hace lo que nosotros queremos. El gran dilema, ¿verdad?, de siempre. Hacer la voluntad de Dios y no hacer lo que a nosotros se nos antoje. Ese es el dilema clave. Yo comentaba la otra vez, porque al dar clase tengo contacto con montones, gurizada, ¿no? Montones de adolescentes. Y cada vez que la clase se pone media pesada, que se pone muy desobediente, no les puedo hacer callar la boca, ¿no? Bueno, hacemos una pausa y los hago escribir en su cuaderno cuáles son la conducta que deben de tener en la clase, lo que tienen que hacer. Respetar, dejar escuchar, hablar. Y lo saben todo al dedillo. Lo escriban en una hoja grande así y la llenan igual. De todo. Respetar al profe, no gritar, no insultarse, no hablar uno arriba del otro. Bueno, saben derechito, te lo escriben todo. Empieza a decirle sí, y te lo escriben perfectamente ahí. Pero ¿cuál es el dilema? Que no se controlan, no lo pueden hacer. Les cuesta hacerlo. Si siempre es un dilema, yo rezongando. Bueno, en lo espiritual muchas veces acontece lo mismo. Cuando estamos en fase de crecimiento espiritual, hermano, queremos que todo nos salga bien en la vida. Que todo nos salga bien. Por supuesto que nos gusta que nos salgan bien las cosas, pero hay momentos que no nos van a salir bien las cosas. Y tenemos que estar preparados para el momento, ¿no? Así cuando en los Efesios le habla en el capítulo 10, Pablo a los Efesios, ¿no? Dice,
Para prepararse, ¿para qué día había que prepararse? ¿Para el día? ¿Para el día de la venida del Señor? Pero antes del día del Señor van a venir días malos, para que el día malo esté fuerte, ¿no? La armadura, la fe, todo aquello que menciona allí en Efesios, nos prepara para el día malo. Entonces, cuando uno tiene las de ganar y está firme espiritualmente y se cree firme, ¿verdad? O nos creemos firmes, a veces hay momentos que no quedamos firmes, hay momentos débiles, hay momentos que venimos con los codos, ¿verdad? A la iglesia, venimos con la rodilla a la iglesia. Y es la verdad, hermano, lo digo por mí, hay momentos que no vengo a la iglesia pero luchando conmigo mismo. Y el niño espiritual tiene características de niño también, humano, pero con respecto a nuestra relación con Dios. Nos enojamos con Dios, hacemos rechines con Dios. ¿No es cierto? A veces digan muy alguno ahí, nadie. No escuché ningún amén por ahí. No es fácil, sucede. Pero la realidad, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. En esa frase viejaza, ¿no? Que es una frase vieja, ¿no? Que a veces, cuando el Señor nos empieza a ajustar los tornillos, acomodar lo que está mal y querer colocar en nuestra vida cosas, ahí el Señor empieza a ajustar y viene algún problemita, viene otro problemita y viene otro sobre otro, y el ser humano queremos tirar para nuestra, y por eso habla de la carnalidad. Entonces dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no? Y ahí dice Pablo, no sois carnales y andáis como hombres. Cuando se refiere a hombres, no se refiere al género, sí se refiere a la actitud. Carnales en actitudes, carnales, disensiones, problemas, ¿verdad? Y se estaba generando una división en la iglesia, ¿se dieron cuenta? Uno no eran de Peñarol y Nacional, acá eran de Apolo y de Pablo, ¿verdad? Eran de Apolo y de Pablo. Bueno, Pablo iba a hacer un equipo, y los de Pablo iban a hacer un equipo y los de Apolo iban a hacer otro. Si la trajéramos al día hoy, ¿no? Uno iban a ponerse una camiseta, uno se estaban poniendo la camiseta de Pablo, sí, Pablo, el mejor siervo acá, nos vamos con él, y el otro Apolo se iba acá al otro lado. ¿Y qué estaba ocurriendo en la iglesia? Se estaba dividiendo la iglesia, Y la iglesia el Señor la creó para que seamos uno, ¿no? El Señor, como decía Cristo, ¿no? Yo y el Padre uno somos. Y la iglesia tiene que ser una. Por eso que no es fácil. No es fácil. Ya ellos estaban peleándose por los líderes, porque yo represento a este y yo represento al otro, y ellos ya estaban con problemas. Y no es fácil. No es fácil. Somos, con nuestra naturaleza es traicionera, nuestra naturaleza, ¿verdad? Contiendas, celos, disensiones. Porque yo ciertamente soy de Pablo y otro soy de Apolo. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores, somos servidores. Eran servidores que apuntaban ¿a qué? A una causa. ¿A qué causa apuntaban? A que la iglesia creciese, que la iglesia se expandiese, que la iglesia se desarrollase. Mismo en un mundo complicado como el de la época, igual que hoy en día, quienes servimos a Cristo, intentamos que aquellas vidas que conocen de Dios crezcan espiritualmente, que no sigan siendo niños espirituales, con berretines, con todo, con eso. Que cuando llegue el momento difícil de la prueba, tengamos plena confianza en Dios, tengan plena certeza de Dios, que no nos muevan, hermanos. Ellos estaban en persecución en esa época. El identificarse con Cristo significaba muchas veces tener cárcel o morir ¿cómo se llama? En el romano, en el Coliseo, era Coliseo. En el Coliseo romano, ¿cómo se llama? Se me escapó la palabra. Sí, el estadio, que hoy es fútbol, pero en ese momento era diversión para, ¿no? Morir
en las fieras, morir como gladiador, puesto que no peleaban. Exactamente, sí, exactamente, el circo romano en la... me parece. El Coliseo, sí, sé el Coliseo, pero tiene otro nombre, no me quiero acordar y ahora no. Pero está, ustedes lo ubican, ¿verdad? El Coliseo, la parte donde existían gladiadores, peleaban con animales, etcétera. Era sangre, corría sangre en esos lugares, hermano. Terminar en la arena, ese es el término. Se llamaba la parte, el lugar donde se desarrollaba la arena, se llamaba. Entonces, dice la escritura, así que el que planta así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo les explica, muchachos, a ver, vamos a poner las cosas los puntos sobre las IE. Muchachos, no, ni Pablo es la esencia, ni soy yo, literalmente. El que da el crecimiento, ¿quién es? Dios. Entonces, pero todos convergen en que el crecimiento de la iglesia va cuando la iglesia trabaja como unida, aportando cada uno su talento, su don, lo que Dios le dio para realizar. Eso es lo que hace el pueblo de Dios, trabajar unido. Entonces no, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Diciendo, muchachos, Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que nos impulsa a servir, Dios es el que hace, Dios es el que se manifiesta, Dios es la realidad, Dios es la verdad. Dios es el que debe ser glorificado. Y no, muchachos, están mirando muy bajito, están volando muy raso, ¿verdad? Están volando bajito, se van a estrechar. ¿Entienden? Tienen que levantar la mirada, como dice la Escritura, hay que ser como el águila, subir. Nuestra vida espiritual tiene que subir, no podemos estar en pequeñeces, muchachos, tienen que crecer. Y el que planta y el que riega son una misma persona, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios recompensará a cada uno según sea su obra. Dios es quien da, quien quita. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Sería la conclusión de lo que viene hablando. Nosotros están diciendo, bueno, ¿quién es el que los edifica realmente? Dios. ¿Quién es el que realiza su obra? Dios. ¿Quién es el que nos da palabra para que podamos crecer? Dios. ¿Quién nos da la vida? Dios. Entonces, diciendo, muchachos, déjense de estar peleándose por cosas sencillas, vamos a decir así, cosas con necedades, y colóquense a trabajar y a hacer la voluntad de Dios. Porque cuando vamos tras algún líder, perdemos la visión que Dios quiere que tengamos. No podemos, es idolatría, porque estamos adorando a una persona, estamos siguiendo a una persona, no estamos siguiendo a Cristo, ¿verdad? No estamos siguiendo a Cristo, estamos siguiendo a un ser humano, ¿verdad? Entonces se pierde, está a un milímetro de la idolatría dentro de la congregación. Y eso aconteció con el paso del tiempo, cuando la iglesia se comenzó a desviar, que crearon las imágenes. Eso aconteció así. Es una imagen de lo que aconteció, porque ¿qué pasó? Posteriormente, la iglesia no fue más perseguida. Pero las personas que murieron, ¿verdad?, creyendo en el Evangelio, personas que entregaron su vida, empezaron a colocar fotos de esas personas que habían entregado su vida en el peregrinar con Cristo. ¿Y qué hicieron las personas?
las empezaron a adorar las personas en vez de, bueno, sí, entregó su vida por Cristo, está perfecto, bueno, el Señor le dará su recompensa allá arriba. Pero empezaron a adorar las personas que estaban en la foto y a orarles a las personas. Y ahí quedó, perdió eso. Estoy hablando haciendo ¿cómo se dice? A grandes pasos, porque todo tiene un proceso, es más lento, pero ocurrió esto a través de la iglesia. Y la iglesia se desvió, ¿verdad? Con imágenes de personas que sí habían hecho buenas obras, buenas tareas, pero empezaron a orarle, a venerarlas, a adorarlas, y se transformó en la idolatría. Sabemos que nuestro corazón dice que es engañoso. Engañoso y perverso, dice la Escritura, el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Y estamos luchando constantemente por nuestra propia debilidad, nuestra carne, nuestros deseos, nuestros propios deseos, ¿no? Enojo, ira, bueno, todo lo que se va contra de Dios es fácil, es fácil. Seguir las cosas, no seguir, como vamos a decir así, no seguir las cosas de Dios es fácil. Lo más difícil es obedecerle. Lo más difícil es hacer su voluntad, es morir a nosotros mismos, es nacer de nuevo, pedirle a Dios que nos dé un nuevo nacimiento. La religión nos emparcha. ¿Sabía? La religión nos emparcha. Dejamos de hacer esto, pero a veces cambiamos cosas de lugar, ponemos otra cosa en un lugar. Cuando en una casa se empieza a acumular basura, ¿verdad? Se empieza a acumular basura por todos lados y en cierto momento hay que limpiarla. Para limpiarla necesitamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es como el alma se empieza a juntar basura también. Empezamos a mirar cosas que no debemos, empezamos a hacer cosas que no le agradan al Señor y se empieza a juntar mucha basura. Y hay que limpiarla, hay que sacarla. Literalmente hay que combatirla. Esa basura que se nos va pegando en nuestra vida, en nuestra alma. Darse cuenta y sacudirnos, sacar el polvo, sacudirnos y volver a nacer. Muchas veces la religión nos emparcha y dejamos de hacer una cosa y la cambiamos por otra, parecida. Y nos emparchamos, en vez de nacer de nuevo. No hacemos esto, no hacemos lo otro, no hacemos cosas por miedo a esto, no hacemos las cosas por miedo a lo otro, hacemos esto, pero cambiamos actitudes y no nacemos de nuevo, que es lo que Dios quiere que nosotros realicemos. Nacer de nuevo es morir al viejo hombre y nuestro nacimiento sea según Cristo, ¿verdad? Según el pensamiento que Dios ponga en nuestra mente y en nuestro corazón. El Espíritu Santo está para auxiliarnos a poder entender la Escritura, aplicar la Escritura a nuestro corazón y vivir la Escritura. Muchas veces nos va a costar lágrimas, hermano, pero el Señor está para consolarnos y darnos valor para seguir adelante. Tenemos muchas veces que quitar la basurita, ¿verdad?, de nuestra vida para colocar lo que Dios quiere que coloquemos en nuestro corazón y en nuestra mente, su voluntad. Y no pensemos pequeñeces. Acá hablan de actitudes del corazón de una iglesia que estaba creciendo y una iglesia que fue muy importante en sus tiempos, pero con todos sus problemas y tenía que mejorar, tenía que cambiar esa actitud hacia, ¿verdad?, hacia Apolo y hacia el pensamiento que tenía que cambiar la mente, la mentalidad, porque todavía estaban realizando cosas que a Dios no le agradaban. Entonces Pablo, muchachos, vamos a corregir, vamos a hacer lo que Dios le agrada. Dios, en su misericordia, acá no dice quiénes eran, quiénes realizaban tales actitudes, ¿verdad?, de formar equipo para cada lado. Pero se ve que eran la mayoría, ¿verdad? Se ve que era un grupo bastante numeroso que se había dividido. Pero nuestras acciones delante de Dios, nuestras palabras,
tenemos que medirlas, hermanos. Tenemos que medirlas cuando hablamos, cómo hablamos, qué es lo que decimos. A veces tenemos que, antes de hablar de alguien, mordernos la lengua, hermano. Trato de no hacerlo. Yo trato desde muy gurí fui así. Mismo antes de no creer en el Señor, antes de convertirme a Cristo, era muy, ¿cómo se puede decir? No la palabra, muy discreto en relación a las cosas que me contaban. Las personas que se abrían y te decían cualquier cosa, y no salía a promulgar porque genera, hermanos, esa división horrible que es espantosa. Cuando hablar despóticamente, yo escucho tanta grosería, hermanos, dentro a veces del estudio, dentro de los mismos jóvenes, cómo se destratan, hermano, que a mí se me da tristeza, me duele el corazón, muchas veces cómo se arrancan los pedazos, verbalmente, y a veces físicamente a veces también, pero principalmente verbalmente, cómo se destratan, cómo se maltratan, cómo se disensionan, cómo se tajean verbalmente entre ellos. Es algo, la agresividad en sus palabras. ¿Será porque estoy en ese ambiente que me sensibiliza cuando voy a hablar de algo, y principalmente de alguien, ¿no? Evito siempre hablar de alguien. Y si hablo, trato de hablarlo con la persona mismo, hablar con las personas en sí, ¿verdad? Porque es lo mejor. Es lo mejor porque eso edifica a la iglesia. Eso hace crecer a la iglesia. Es parte también de la santidad, ¿verdad? Que Dios quiere que tengamos, ¿verdad? Nuestra boca. Dice un pasaje bíblico que dice que en mucha palabra no abunda pecado. No falta pecado, algo así. ¿No? De muchas palabras no falta pecado. Siempre hay una rosita. No voy a ser, hermano, extenso, sino que creo que eso es lo concreto, hermano. Que tengamos cuidado con relación, cómo nos manejamos con los líderes, si seguimos a aquel, si seguimos a ciclano, sultano, que nuestra vida muestre realmente lo que Cristo quiere ver en nosotros para poder brillar como Cristo quiere que brillemos. No me voy a extender, hermanos, más de esto, porque el pasaje lo traté bien específico sobre el tema, ¿verdad? Recordar algo importante, y vamos a cerrar con el 9, con el versículo 9 del 3. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, hermanos, y cierro acá, si somos edificio de Dios, tenemos que edificar en Dios, y para edificar en Dios se necesita obediencia a Dios, y para obedecer a Dios tiene que haber un corazón dispuesto. Si hay un corazón dispuesto, hay crecimiento en Dios, y vas a edificar, no solo te vas a edificar tu vida, sino que podás edificar la vida de otro, que es lo que a Cristo le agrada. Así como Pablo les preocupaba que ellos estuvieran con este concepto y este pensamiento. Oramos a Dios. Padre bueno, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos has colocado los ojos en nuestra vida, Señor. Has colocado, Señor, un fundamento totalmente diferente. Nos ha dado otra visión, nos ha dado una mente diferente, unos conceptos diferentes, para que podamos llevarlo a cabo, para que podamos vivir la vida que tú decías que vivamos, Señor. Ayúdanos que nuestra lengua hable lo que tenga que hablar, que nuestros ojos miren lo que te agrada a ti, y que nuestra mente siempre esté conectada contigo, Señor. Que tu Espíritu habite en nuestra vida y nos dé ese gozo, esa esperanza,
ese ánimo, esa paz, ese gozo que cada día nos hace vivir tu palabra y amar tu palabra, Señor. Haz de nuestra vida luz para otros y que podamos edificarnos en Cristo como una iglesia genuina en ti y que podamos ser uno como eran tú y el Padre, que cada uno de nosotros pueda morir a nuestros pecados y nuestras maldades y nacer de nuevo para ser ejemplo dentro de la congregación y fuera de ella también. Gracias, Padre, bendice a tu iglesia y que podamos crecer todos juntos en tu verdad. Dios bendiga a tu pueblo y que podamos ser uno en Cristo Jesús. Hermanos, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.